Bienvenidos a Buena Salud, gracias a todos los televidentes que sintonizan Saracay Televisión, a quienes también nos siguen por las plataformas digitales, @Buena Salud S en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook. Consultas, sugerencias, comentarios pueden hacerlo al número de contacto al 0988 300 121. No se olviden que esta semana estaremos dando un tratamiento de amoldamiento de cintura por parte de Cherry Spa. ¿Qué tienen que hacer? Inscribirse al número de contacto y también por las plataformas digitales, como siempre lo digo, pueden hacerlo y el día viernes estaremos dando a conocer quién se beneficia de lo que nos da Cherry Spa. Hoy en Buena Salud está con nosotros Alejandro Altuve. Él es asesor y asistente de cirugías plásticas y estéticas. Y el tema que vamos a tratar en Buena Salud es rinoplastia estética y funcional. Bienvenido Alejandro, gracias por estar con nosotros en Buena Salud. Gabriel, ¿qué tal? Encantado de estar en tu programa. Dichoso, de verdad que sí. Vamos a conversar sobre rinoplastia estéticas y funcionales. Así es. Generalmente, actualmente, ya vivimos en un mundo tan globalizado y que ya tenemos acceso a este tipo de cirugías. Ya no es como un tabú que antes no se lo podía realizar en ningún sitio, sino que ya existen varios sitios para nosotros poder realizar este tipo de cirugía. Pero hablemos de esta parte, ¿por qué una rinoplastia tiene que de pronto ir enfocado en las dos? Porque estamos hablando de que vamos a hacerlo, puede ser estética y funcional, porque a veces manejadas las dos o también de manera separada. Sí, exacto. Como tú mismo lo acabas de mencionar, existen una gran diferencia en lo que son las rinoplastías, enfocándonos principalmente en el primer tema, que es lo que es una rinoplastia estética, ¿sí? Cuando hablamos de una rinoplastia estética, estamos enfocados principalmente, la misma palabra lo dice, en lo estético como tal, ¿ok? ¿A qué tipo de personas se le puede realizar un tipo de rinoplastia estética? A las personas que vengan solamente con algún tipo de pronunciación de alguna jiba, ¿sí? Pronunciada o algo por el estilo, o más que todo, principalmente cuando hablamos de una punta caída, ¿ok? El tema de una rinoplastia estética diferente a una rinoplastia funcional, que podemos llamarla septoplastia o septurrinoplastia, donde mezclamos dos cirugías en una. Obviamente, cuando hablamos ya de lo funcional, estamos dirigiéndonos principalmente a, volvemos a repetir la palabra, valga la redundancia, en lo funcional, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay algún tipo de desviación de tabique por algún tipo de golpe o algo por el estilo, alguna herencia, ¿sí? O cuando se empiezan a inflamar lo que es el tema de los cornetes, ¿sí? Cuando hay inflamación de los cornetes empieza a obstruirse lo que son las vías respiratorias como tal. Obviamente, ahí ya cuando ya hay problemas ya de vías respiratorias y obviamente nombraste también sobre la cetoplastia, que es cuando ya viene la parte también funcional que ustedes realizan. ¿Cómo ustedes guían al paciente? Porque es importante también conocer que no solamente es decir, me tengo que operar o hacerme una rinoplastia y ya soy candidato para hacérmelo, pero sin embargo yo tengo que tener de pronto algún tipo de valoración que acredite que yo tengo que realizarme este tipo de cirugía. Sí, exactamente. Justamente ahí es donde entra la parte mía, el papel mío como asistente en la parte de cirugías plásticas. Previo a una asesoría personalizada, al paciente se le realiza lo que es una valoración médica también de manera presencial, ¿sí? En este caso, cuando la persona asiste por un tema de una rinoplastia estética para una consulta, hay puntos en los que se tiene que tratar para poder descartar que sea una cirugía funcional, ¿ok? Como por ejemplo un TAC de senos paranasales. La persona, cuando tiende a dudar con respecto al tema de su respiración, ¿ok? Se le manda a solicitar lo que es un TAC de senos paranasales para descartar la parte funcional. En esta valoración médica, al paciente simplemente lo que se le hacen es revisar lo que son las fosas nasales, lo que es las entradas y las salidas, con un cotonete para revisar lo que es el tema de la obstrucción, si es que hay o no hay algún problema de hipertrofia de cornetes, es decir, cornetes inflamados. Previo a esto, si el paciente es un paciente apto, ¿sí? Candidato excelente para una rinoplastia estética, ya sea estética o funcional, al paciente se le debe hacer lo que son la parte de los preoperatorios. ¿A qué vamos con esto? El tema de unos exámenes. Deben pasar por lo que es una biometría como tal, completa, obviamente con lo que son los exámenes, una prueba del COVID, ¿sí? Para descartar algún tipo de anomalías como tal. ¿Qué vemos nosotros en el tema de los exámenes preoperatorios? Tiempo de coagulación, vemos hematocritos, vemos glóbulos rojos, glóbulos blancos, vemos hemoglobinas, vemos tiempo de coagulación nuevamente, tiempo de sangría, que es principalmente lo que nosotros buscamos para poder estabilizar al paciente al momento de la cirugía como tal. Perfecto. Eso es importante porque siempre la valoración preoperatoria
es la que realmente va a identificar si somos o no candidatos para un tipo de cirugía. Siempre lo digo, no solamente es llegar y hacérmelo, porque todos podemos querer hacernos una cirugía estética, pero en este caso siempre tenemos que tener valoración realmente de la parte profesional. Cuando una persona ya ha pasado por todos estos protocolos, que sí es candidata para la realización de este tipo de cirugías de rinoplastia, en este caso que estamos hablando, y tiene un problema funcional que es detectado por la parte del ATAC, en este caso, ¿ustedes cómo guían para realizar estos dos tipos de cirugía? Bueno, cuando ya se trata de una cirugía funcional como tal, al paciente se le hace saber el problema o la anomalía que puede llegar a tener con respecto al tema de hipertrofia de cornetes. Hay pacientes que, previo a solicitarles un TAC de senos paranasales, ya ellos vienen con sus rayos X como tal, ¿sí? Unas placas que ya se realizaron anteriormente, porque estas son personas o pacientes que ya vienen asesorados de otro tipo de empresas. Entonces, ellos simplemente tratan de buscar otro tipo de asesoría, otro tipo de información, que justamente cuando llegan a nosotros, y nosotros terminamos cumpliendo con los requisitos o con lo que ellos en realidad andan buscando para poder sentirse confiados en quererse operar con nosotros. Una vez que ya el paciente está listo, obviamente nosotros, principalmente nosotros realizamos los exámenes una semana antes o máximo 72 horas antes, previos a la operación. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros tenemos que revisar lo que acabo de mencionar anteriormente, lo que son los valores y ver qué es el tema de los hematocritos, tiempo de coagulación, tiempo de sangría y la hemoglobina principalmente, que estén en los niveles o en los rangos que nosotros, como doctores en este caso, en la parte de asistencia a cirugías plásticas, estemos conscientes y seguros de que el paciente está estable para poder ingresar a quirófano. Si por X o Y alguno de estos valores, Gabriel, llega a estar muy elevado, llega a estar por debajo de los niveles, al paciente se le suspende la cirugía hasta nuevamente enviarle lo que es una medicación para nivelar estos valores. Se le vuelven a hacer los exámenes nuevamente, se pospone la cirugía como tal y ahí justamente en ese momento es cuando ya sabemos que el paciente está estable en el término de valores de exámenes, ahí sí lo podemos ingresar a quirófano como tal. Y eso es importante que se recalque mucho, porque no solamente es decir, me hago los exámenes y de una me voy a operar, sino que ustedes tienen que hacer ese tipo de valoración y saber si realmente esta persona postula o no para realizarse, en este caso, la rinoplastia. No solo, como ustedes dicen, pues tenemos que tener conciencia también que si no estamos dentro de los niveles, parámetros altos o bajos, pues tenemos que tomar de pronto algún tipo de tratamiento para retomar esta cirugía estética. Al regresar del corte, Alejandro, para conversar un poco sobre la parte postoperatoria, que es importante saber cuando ya nosotros tenemos ya una cirugía plástica, cómo es la recuperación, porque ese a veces también es el temor de las personas, el miedo ese de que no me opero porque no sé cómo voy a irme en el postoperatorio. Pero lo vamos a contestar al regresar después de esta pequeña pausa, y sigan inscribiéndose porque Cherry Spa está dando un tratamiento de amoldamiento de cintura que tenemos que hacer. Inscribirnos al número de contacto al 0988-300-121 y por las plataformas de Facebook e Instagram. Regresamos después de esta pequeña pausa. Cirugía rinoplastia, estética y funcional es el tema que estamos tratando en Buena Salud con Alejandro Altuve. Ya hemos visto un poco sobre la parte preoperatoria, porque es importante nosotros tener este conocimiento y hacerlo para nosotros saber que vamos a ir a una cirugía en óptimas condiciones. Ahora, una persona que ya está candidata o ya lista para la cirugía, o que se opere en todo caso, ¿cómo es esta cirugía y cuál es esa parte postoperatoria que a todos a veces nos preocupa un poco? Sí, buena pregunta. Muchas personas o pacientes en este caso, por catalogarlos en algún lugar, es la mayoría de los temores que siempre tienden a tener, el tema del postoperatorio. Siempre llegan y preguntan qué tiempo voy a tener de recuperación por un tema de trabajo, por un tema de vacaciones, por un sinfín de problemas que se le puedan presentar más adelante. Entonces, ¿qué sucede? Los pacientes pasan por un régimen de postoperatorio, que son los cuidados como tal. Cuando el paciente sale de la cirugía, te voy a poner un ejemplo, si lo operamos un sábado, contamos sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Entre miércoles o jueves, más tardar viernes, son 5, 6, 7 días después de la cirugía. Justamente en este momento el paciente debe asistir a lo que es el tema de unos drenajes linfáticos, ¿ok? Punto muy importante, muchos pacientes que se operan tienden a olvidarse de este tema, o a veces sin querer queriendo. Hay doctores que se les olvida el tema de, sí, debes realizarte el tema de unos drenajes linfáticos. ¿Por qué? El tema de unos drenajes linfáticos son una especie de masajes que nosotros realizamos en el spa como tal, llevando lo que son los líquidos
con los que empiezan a formarse después de la cirugía. Estos líquidos que se forman en la parte alta de la nariz como tal, ¿sí? En el dorso, nosotros empezamos a llevar estos líquidos poco a poco, lentamente llevándolos hasta los ganglios como tal para que se vayan eliminando y se vayan disipando. Punto número 1. Si nosotros no hacemos estos drenajes linfáticos, el paciente no se somete al tema de drenaje linfático por la parte de cuidados postoperatorios, se le puede llegar a formar lo que es una fibrosis interna, dañando la cirugía. Ponte que no se nos forme una fibrosis interna, Gabriel, sino que se nos forme de repente un callo óseo. Una callosidad ósea al nivel del huesito como tal, ¿sí? Nos va a dañar nuevamente la cirugía. Entonces, sí o sí, dentro de los cuidados postoperatorios, los drenajes linfáticos son pieza fundamental para una buena recuperación y tener un buen resultado de una cirugía plástica, ya sea estética o funcional. ¿Okay? En todo caso, tomando en cuenta todo esto, sí, la recuperación es parte de el quedar con las óptimas condiciones que uno requiere, ¿no? Porque a veces uno puede también decir, o le tilda la culpa al médico, pero si yo no he hecho las cosas necesarias en casa o los tratamientos posteriores que nos mandan a hacer, como los drenajes y todo, tal vez no quede una buena cirugía y a veces podemos tal vez culpar al médico. Las personas que sean de pronto las que se quieran operar o que digan yo quiero hacerme una rinoplastia, creo ser candidato, ¿de qué edad en adelante una persona puede hacerse una rinoplastia? Muy buena pregunta también, Gabriel. A ver, en este caso hablemos de la parte femenina. Desde los 13 a los 14 años es una edad temprana, máximo hasta los 50, 55, dependiendo del tipo de anomalía que pueda llegar a tener en la parte ósea, porque recuerda que el ser humano ya después de una cierta edad, su parte ósea como tal ya no es la misma. Y debemos recordar que en la parte ya sea estética o funcional, en la parte del huesito, nosotros debemos limar este huesito así para poder lograr lo que es la forma o la curvatura, ya sea en la parte femenina. En la parte masculina, lo que es el caballero, a partir de los 15 hasta los 16 en temprana edad, ya de ahí en adelante ya pueden operarse. Igualmente, desde los 50 hasta los 55 años, que es una edad promedio. Hemos tenido pacientes, es relativo, Gabriel, porque hay personas que me llegan de 60, 65 años y su parte ósea como tal es sumamente rígida y no presentan ningún tipo de problemas al querer operarse. Obviamente para esto pasan nuevamente por unos previos exámenes que son los preoperatorios como tal, ¿sí? E inclusive si salen súper bien, obviamente los operamos. Perfecto. Esto es muy importante y como siempre recalcarlo que la parte postoperatoria, como hemos tratado dentro de una rinoplastia, nosotros tenemos que tener muy en cuenta todo lo que engloba al hacerse una cirugía. La recuperación, ¿cuántos días es, mi querido Alejandro? A ver, volvemos nuevamente al tema de que va a depender muchísimo de la persona como tal, ¿okay? Hay personas que reaccionan sumamente bien a este tipo de cirugías, como hay personas que salen un poco inflamadas, un poco moreteadas, es algo muy normal, ¿ok? Lo normal, un mes de postoperatorio completo. Cuando digo un mes, no es un mes metido en casa, no, tranquilo. De una semana a 15 días principalmente. ¿Por qué? En la primera semana realizamos las primeras 3 sesiones de drenaje linfático, que es cuando los pacientes deberían estar ya relativamente bien. Hay pacientes que tienden a retener mucho líquido en la parte ósea y obviamente van a ameritar 1 o 2 sesiones más de drenaje linfático, pero esto lo va diciendo los días. A los 15 días después de la cirugía hacemos el retiro de los puntos internos como tal. Después del tema del retiro de los puntos, viene un tema de cicatrización, de desinflamación, que entra la parte fundamental, que es la alimentación. Gabriel, si en la alimentación después de una cirugía los pacientes no se cuidan, el tema de desinflamación va a ser un poco más lenta, el tema de cicatrización va a ser un poco más tardía como tal. El comer, por ejemplo, alimentos enconosos, nada de lácteos, nada de camarones, nada de chanchos, evitar todo este tipo de alimentos a nosotros nos va a ayudar muchísimo a que el paciente se recupere muchísimo más rápido. Es decir, que el tema de alimentación debe ser completo por un mes exacto, ¿ok? Inclusive, punto número 1, cuando nosotros le entregamos a nuestros pacientes, cuando van a una valoración médica y a la asesoría, una hojita de cuidados preoperatorios y postoperatorios. Y tengo como punto número 1 el no tener ningún tipo de relación sexual, nada, durante un mes. O sea, abstinencia completa durante un mes, porque parece mentira, pero el que las personas tengan algún tipo de intimidad en el momento de una cirugía puede crear algún tipo de infección en el área de los puntos y es sumamente delicado. No, el paciente no
no le va a pasar algo muy grave, pero es evitar que el paciente pase por esta infección, por ese momento engorroso de tener que tomar más medicamentos, de tener que aplicarle alguna cremita o algo por el estilo. Muy bien, una excelente entrevista, de verdad que ha sido un tema muy importante y bastante conocer todos estos procedimientos y saber esta asesoría que ustedes dan para el momento de realizarnos una cirugía estética. ¿Dónde está ubicado MediMagic Plastic? Alejandro, sabemos que es en Quito, pero puedes decirnos la dirección. Sí, MediMagic Plastic. Nosotros estamos en Quito, en el norte como tal, en la avenida Eloy Alfaro y Mariana de Jesús, en el edificio Gaya, que lo conocen actualmente, piso 5, oficina 58. Está además recalcar que cualquier persona que desee también contactarnos, ya sea para saber y conocer parte de nuestros trabajos antes y después y testimonios reales de nuestros pacientes, nos pueden conseguir por Google como MediMagic Plastic o por el URL en la página como tal, www.medicmagicplastic.com. Perfecto, y el número de contacto está en pantalla para las personas que deseen tomar contacto con Alejandro, pues ya está el número allí para que puedan. De verdad, Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros en Buena Salud. No, excelente. Gracias a ti, Gabriel, por la invitación y esperamos volver a estar nuevamente por acá ayudándoles y aclarándoles todas las dudas que tengan con respecto a cualquier tipo de cirugías plásticas. Muchas gracias, de verdad, así será. A todas las personas, sigan en la sintonía de Saracay Televisión y no se olviden, sigamos inscribiéndonos porque Cherry Spa nos está dando un tratamiento de modelamiento de cintura. Inscríbase en el número de contacto al 0988-300-121 y por las redes sociales @buenasalud en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook. Nos despedimos, hasta la próxima.